tal? Muy buenos días. Estamos iniciando su programa Coincidir con la Ciencia del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Marta Sosa Macías. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Doctora, ¿cuál es el tema que usted nos va a compartir esta mañana? Bueno, quiero hablar un poquito sobre un proyecto que hicimos hace unos 2 años, un par de años, acerca de un estudio de farmacogenética en grupos indígenas y grupos mestizos mexicanos. Es un estudio muy bonito porque nos da una idea muy cercana de la capacidad para metabolizar fármacos en poblaciones indígenas y en poblaciones como nosotros, mestizos mexicanos. Claro, y que es totalmente diferente, ¿verdad? Sí, las poblaciones indígenas tienen un fondo genético o información genética diferente a nosotros, además de tradiciones, costumbres y una gran cantidad de cosas que nos hacen diferentes, y no por eso la respuesta a fármacos va a ser, o esperemos que sea igual a la de nosotros, ¿no? Entonces hicimos un estudio muy bonito porque determinamos mutaciones importantes en genes que tienen que ver con el metabolismo de fármacos, y esto nos permitió darnos una buena idea de cómo somos diferentes para responder a fármacos, cómo son ellos diferentes de nosotros, ¿no? Y eso pues a la larga nos puede servir para mejorar o hacer más eficiente el tratamiento farmacológico. Estamos hablando que no se daría entonces el mismo tratamiento a una enfermedad similar. Sí, exactamente. No podríamos considerar un tratamiento, es decir, dosis similares a las que se usan en otras poblaciones como nosotros o como en poblaciones europeas, que es donde más se ha evaluado la capacidad metabólica. No podemos basarnos de esa información, sino que tenemos que tener la información genética propia de la población indígena mexicana y de la población además mestiza para mejorar el tratamiento farmacológico. Sí. Qué interesante de verdad, doctora, este proyecto que ustedes realizaron. ¿En qué zona de la entidad lo estuvieron ustedes trabajando? Este estudio lo hicimos en 8 grupos indígenas del noroeste de México, en diferentes comunidades. Uh-huh. Hicimos el estudio en Huicholes, de Durango y de Nayarit. Lo hicimos en Sonora, en Mayos, en Guarijíos y en Ceris. Lo hicimos en Tarahumaras de Chihuahua y en Tepehuanos de Durango. Sí, entonces vemos que todas estas poblaciones, aunque pertenecen tienen diferente origen étnico, sí. Todas tienen un perfil de respuesta a fármacos muy parecido, y que este perfil muy específico de ellos se diferencia del de nosotros, ¿sí? Entonces sí es importante evaluarlos a ellos por separado y determinar su capacidad metabólica propia, es decir, considerando además su perfil genético, para decidir cómo deben dosificarse muchos de los fármacos que se usan en la práctica clínica. Sí. ¿Este proyecto que ustedes realizaron, cuánto tiempo les tomó? Híjole, nos tomó alrededor de unos 4 años, sí, estar tomando muestras en diferentes comunidades indígenas y hacer el análisis de la información genética y además del fenotipo, porque hicimos un estudio de fenotipo y genotipo. Determinamos mutaciones importantes en genes involucrados en el metabolismo de fármacos, y además evaluamos fenotípicamente cómo era la capacidad para metabolizar los fármacos, dando un cóctel de fármacos y evaluando la capacidad o indirectamente la actividad de las enzimas metabólicas. Quiero subrayar que este trabajo del fenotipo lo hicimos en colaboración con un grupo de la Universidad de Extremadura en España, con el grupo del doctor Adrián Llerena, que sin ellos hubiera sido mucho más difícil poder realizar este estudio de fenotipificación en grupos indígenas. Y, por ejemplo, ya nos ha mencionado, doctora, que no somos, que somos distintos, sí. ¿Verdad? ¿En qué aspectos? Bueno, nosotros básicamente evaluamos que somos distintos en la capacidad para responder fármacos. Esta idea o este conocimiento que generamos está basado
en que tenemos diferentes frecuencias de mutaciones, o sea que mutaciones importantes que tienen repercusión funcional sobre las enzimas del metabolismo, estas mutaciones no las encontramos en grupos indígenas. ¿Sí? Mutaciones que ya se han evaluado incluso en población mestiza y en población europea que tienen repercusión funcional sobre respuesta a fármacos, en grupos indígenas es totalmente diferente, no las encontramos. Entonces esto nos lleva a generar otros proyectos en los que busquemos mutaciones propias de la población indígena que nos den una idea o que nos ayuden a mejorar los tratamientos farmacológicos en poblaciones indígenas en particular. Por ejemplo, ¿cuál sería una de estas mutaciones? Mutaciones, por ejemplo, en genes que están presentes en genes que codifican para enzimas hepáticas que tienen un papel fundamental en metabolizar o eliminar fármacos que se usan en la práctica clínica. Sí, son mutaciones muy importantes en genes que están en genes que codifican para enzimas localizadas en el hígado, que nos ayudan a eliminar mejor los fármacos. ¿Sí? Entonces, muchas de estas mutaciones en población europea, sobre todo, se ha identificado que personas que tienen estas mutaciones, pues, predisponen a que no respondan al fármaco y que incluso se intoxiquen o que incluso tengan reacciones adversas severas a los fármacos. ¿Sí? Eso es lo que puede ocasionar. Eso es lo que puede ocasionar muchas de estas mutaciones que nosotros no encontramos en los indígenas, que los hace diferentes, que los hizo diferentes en este aspecto a nosotros y a otras poblaciones ya evaluadas. ¿Fue difícil realizar este estudio? Fue difícil porque nos tuvimos que trasladar a muchas regiones, a muchas comunidades de difícil acceso. La gente a veces, la tasa de respuesta en algunas poblaciones no fue muy buena, en algunas otras poblaciones como la tepehuana sí estaban con mucha apertura de recibirnos, sobre todo que les dábamos una atención por un médico, una consulta gratuita, les tomábamos muestra de sangre para hacerle una prueba, un perfil bioquímico, pruebas bioquímicas, cómo estaban de glucosa, su perfil de lípidos, pero era totalmente gratuito, y a cambio de eso, nos aceptaban participar o colaborar con nosotros para tomarles una muestra de sangre, para darles un cóctel de fármacos y poder evaluar su capacidad metabólica. Pero sí fue muy complicado porque muchas de esas comunidades están muy alejadas de Durango y tienen un acceso muy complicado. Y además también la apertura, principalmente la apertura para participar en ese tipo de proyectos. Sobre todo la apertura, porque algunas comunidades nos comentaban que ya otros grupos de investigación se habían acercado a ellos, pero que no habían ellos visto ningún beneficio, ¿no? Que al contrario, que el beneficio era de ellos no obtenían nada. Entonces sí era complicado, ¿no? Hacerles sentir que iban a recibir ellos un beneficio nuestro también, ¿no? Por pruebas de laboratorio gratuitas y atención, una consulta médica totalmente gratuita. Entonces, pues por ese lado nosotros estuvimos muy contentos de que la gente en algunas comunidades creyó en nosotros y voluntariamente aceptó participar en el estudio. Qué interesante, de verdad, doctora, todo este trabajo que ustedes están realizando. ¿Cuántas personas colaboran en este proyecto? Somos poquitas, somos alrededor de, eso es un médico, el doctor Carlos Galaviz, que nos acompañó a todas las visitas, una amiga, una colaboradora muy importante que está en la Universidad de Zacatecas, que trabajó intensamente con nosotros en la toma de muestras, sobre todo que eso era una parte muy importante, ¿no? Que la gente se sintiera segura de que le iban a tomar una muestra y que no les iba a doler, no iba a tener ninguna molestia, ¿no? Y sobre todo en este tipo de trabajo de campo nos apoyaron muchos estudiantes, ¿no? Entonces éramos alrededor de 10 personas involucradas, pero básicamente el papel importante que tuvieron en la participación en este proyecto fueron el doctor Carlos Galaviz y la doctora Blanca Lazalde de la Universidad de Zacatecas. Sí. Con ellos estuvieron realizando el trabajo. Sí. Pues realmente poquitos para estar haciendo un estudio a la comunidad. Sí, fuimos. ¿Cuántas horas era la jornada de investigación? Ay, no, la jornada empezaba desde las 6 de la mañana, que se citaba la gente, porque la gente tenía que llegar en ayunas, totalmente en ayunas, para hacerles el estudio de las pruebas bioquímicas.
y era de revisión de todo el día, porque además les hacíamos unos cuestionarios donde evaluábamos no solo pasaban con el médico, sino yo les hacía algunos cuestionarios sobre sus hábitos alimenticios, qué tanto ejercicio hacían, cuántas comidas hacían al día, qué alimentos consumían, de qué estaban enfermos, si consumían algún fármaco y una serie de cosas. Entonces eso nos llevaba muchísimo tiempo. Además, se complicaba un poco porque algunas personas no hablan español, ¿no? Entonces necesitábamos siempre de un traductor y pues pobre traductor porque era de estarse ahí con nosotros todo el día y eran jornadas de 6 de la mañana a 12 de la noche, entonces sí era bastante difícil el trabajo, pero quedamos muy satisfechos, sí. Este trabajo que ustedes realizaron, esta investigación, va a permitir entonces dar una atención distinta a las comunidades indígenas. Una atención personalizada a las comunidades. Todavía estamos un poquito lejos de llegar a eso porque ni siquiera en la comunidad mestiza y nosotros se está aplicando todavía, ¿no? Sí, pero bueno, es un trabajo importante que se debe hacer. Es obligado a hacer, sentar este precedente y para continuar a partir de esto haciendo más estudios, ¿no? En estas poblaciones y en nosotros también. Claro, sí. Así es, porque realmente, bueno, como lo mencionas, si los mestizos tenemos ciertas complicaciones para atendernos médicamente de una manera adecuada, pues en las comunidades indígenas todavía es muy difícil. Más complicado, ¿no? Pero es obligado a hacerlo. Son poblaciones mexicanas también como nosotros, que también requieren atención y atención personalizada como nosotros, ¿no? Como cualquier otra persona. Así es, porque sí, es verdad, ¿no? Son comunidades siempre muy, más que alejadas, distantes de todo este tipo de programas, de investigaciones, ¿no? Como que los vamos dejando ahí relegados. Relegados, ¿no? Y pues son mexicanos como nosotros, ¿no? Es población importante también que tenemos que considerar y tenemos que tener en mente. Claro, así es. Sobre esta investigación, ¿están realizando algunas publicaciones? Sí, hemos publicado bastante de todos los resultados que hemos obtenido, bastante hemos publicado y sobre todo en colaboración con el grupo del doctor Adrián Llarena en Extremadura, que nos ha abierto mucho las puertas para continuar haciendo más cosas, más ideas alrededor de esto. Ahorita, por ejemplo, estamos determinando mutaciones en otros genes que son importantes para el transporte de fármacos. En estas mismas poblaciones indígenas estamos ampliando este estudio y que nos va a dar más idea nos va a ayudar a mejorar el tratamiento o mejorar algunos tratamientos que se usan en la práctica clínica, que nos pueden ser de utilidad para tener un mejor conocimiento y mejorar el tratamiento farmacológico. Claro, ¿estas publicaciones las puede revisar cualquier persona? ¿Están en algún material digital o impreso? De hecho, están en la página del CIDIR. Están ahí las publicaciones del grupo y las pueden bajar en PDF cuando quieran. No sé si ahorita todavía estén las últimas, ya estén dadas de alta, pero voy a revisar eso para si están las últimas publicaciones que se han hecho, pero las que con las que comenzamos, los primeros estudios que se realizaron están en la página del CIDIR, los pueden bajar de manera gratuita en formato PDF. Claro. Muy bien. ¿Y qué va a continuar, doctora? ¿Qué sigue después? ¿Ya tienen esta investigación? Ahora... lo que observamos es que las mutaciones que se han evaluado, que nosotros buscamos que se han evaluado en otras poblaciones, no las identificamos en población indígena. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es secuenciar algunas regiones importantes en genes involucrados en el metabolismo de fármacos, precisamente en estos genes en los que hemos buscado mutaciones que se conocían en otras poblaciones, con el fin de identificar nuevas poblaciones que sean propias de la población indígena y además considerar otros factores que son también importantes, como factores ambientales, factores epigenéticos, que también influyen en la respuesta a fármacos, no solamente el perfil genético o el genotipo en la población. Es importante considerar otros factores que también van a influir en la respuesta a fármacos y que hay que buscar aquí en la población. El trabajo es mucho. Sí, muchísimo todavía.
hay mucha tela donde cortar. Y se van a continuar ustedes con toda esta Muchísimo, investigación. Sí. Y aquí lo importante es que se cuenta con el apoyo y el respaldo del CIDIR para poder hacer este tipo de actividades. Sí, siempre tenemos un laboratorio muy bien equipado con lo necesario para continuar haciendo la investigación, pero además tenemos colaboraciones importantes, muy importantes, como con grupos de España, con grupos de Chile, Argentina, con quienes hemos podido además publicar y hacer trabajos en colaboración alrededor de este tema. Francamente, la labor que ustedes realizan, doctora, este proyecto de investigación muy humano, ¿no? Que también eso es importante, acercarnos a quienes más nos necesitan. Sí, claro. Sí. Doctora Marta Sosa, estamos llegando al final de este programa. ¿Algún último mensaje que nos quiera regalar? Yo espero que esta investigación pueda servir en un futuro para a los médicos, sobre todo a los médicos, para mejorar el tratamiento farmacológico en la práctica clínica. Espero que pueda ser de utilidad para grupos indígenas y para grupos mestizos, con el fin de mejorar la respuesta a tratamiento y evitar eventos adversos, ¿sí? Pero evaluando el perfil genético y el fenotipo que sea propio de nuestra población, ¿sí? Y esto lo podríamos obtener gracias a las investigaciones que estamos haciendo en el laboratorio. Claro, así será, doctora. Ya le estaremos invitando para que nos platique cómo va con este proyecto, cómo va lográndose, ¿no? Mayores alcances. Sí, gracias. Al contrario, a usted, doctora Marta Sosa, muchas gracias por esta charla que el día de hoy nos ha brindado. Gracias a ustedes. Principalmente, muchas gracias a usted que nos sintoniza cada martes. Agradezco la asistencia técnica de Gaby Mira en los controles. Soy Esther Díaz. Nos escuchamos la próxima semana.